Mi nombre es Yolosotila Unisa Costa Soto. Soy estudiante de la Universidad Huasteca, de la Huasteca Veracruzana. Y pues voy a explicarles sobre los conceptos justnaturalismo, positivismo y neoconstitucionalismo. Bueno, a continuación, el justnaturalismo es un término que se compone de diversas teorías jurídicas y de los conceptos de ética y moral que se relacionan con la noción del derecho natural y derecho universal. Bueno, como derecho natural, prácticamente es el significado de justnaturalismo. El justnaturalismo es una doctrina filosófica cuya teoría parte de la existencia de una serie de derechos que son propios e intrínsecos de la naturaleza humana. Bueno, aquí pues donde dice que es una noción del derecho natural y derecho universal, pues es de prácticamente ampliamente, y pues también es una ley donde se fue evolucionando en cuanto a lo largo del tiempo. Prácticamente la consideraban por medio de teorías filosóficas que por ejemplo, Sócrates, Aristóteles y Platón, pues son los que principalmente inician lo que viene siendo el justnaturalismo mediante los valores tradicionales que llevaron a cabo los sofistas. Se divide en tres partes, que viene siendo el justnaturalismo metafísico, que fue por los griegos y los romanos. Bueno, para la época de los romanos y los griegos, el justnaturalismo era metafísico y pues ellos consideraban que era por el derecho debía ser, en pocas palabras, el deber ser del derecho, lo que contempla como algo lógico, invariable, que no consiste con la autoridad de un legislador, sino que depende de la realidad dada por el mundo, por la naturaleza, por lo divino. Por lo tanto, se decía que el derecho solo se podía acceder por medio de razón exenta de provisionamientos lógicos. Básicamente, aquí el derecho debe ser por parte de la naturaleza y por lo divino. Después surge el justnaturalismo teológico, que fue por los medievales. El justnaturalismo teológico se le considera también ley natural como una participación de la ley divina, y de ahí se expresa por medio de la ley humana o positiva. Es una ley justa, de ahí a su vez pues nacen los principios del derecho. Esto se refiere que deben de hacer el bien o puede hacer el mal. También se encuentran inscritos todos aquellos filósofos tomistas que creían en el derecho natural que venía de Dios y que toda ley positiva debía ajustarse entonces a las leyes dadas por Dios. Como consideraron que la ley natural era basada en la ley divina, pues pensaron que la ley positiva o humana
también debería ser basada en las leyes que fueron creadas por Dios. Querían tener ese concepto, pero de acuerdo a otros autores, pues esa idea evolucionó y surgió el justnaturalismo racionalista, que fue creado por los modernos. El justnaturalismo racionalista pues elimina concepciones de la ley divina, aunque no del todo, y ahí surge el fundamento del derecho y de la ley, que la racionalidad es la capacidad de descubrir las leyes universales e inmutables en medio de la naturaleza. Es cuando nacen entonces los principios de justicia, tales como dar a cada uno lo que merece, vivir honestamente y no hacer daño a nadie. Algunos juristas han denominado a esta corriente del justnaturalismo individualista, donde el hombre en su estado de naturaleza es capaz de descubrir el verdadero derecho. Aquí ya utilizan la razón en el derecho en cuanto al fundamento de la ley y el derecho, porque como dice la frase, a dar a cada uno lo que merece, en cuanto por ejemplo si hace alguna acción que tenga una consecuencia, como por ejemplo robar, pues estás haciendo algo que ya pues no puede ser que tengas conciencia, pero también no lo aceptes como tal, como un robo, porque pues estás haciendo una acción injusta que puede traer consecuencias. Y vivir honestamente pues viene relacionado con lo justo y el no hacer daño a alguien, no hacer daño a nadie, pues viene siendo que principalmente hacer lo más correcto que se pueda sin causar nada malo a nadie, porque podría ser lo más correcto ante una persona. Unas características que son del justnaturalismo es determinar las normas que forman parte de la ética y la moral. Esta doctrina del derecho forma parte de la naturaleza del ser humano y de su racionalidad. Es inalienable a la creación del Estado, busca el bienestar común, es universal, es inherente al ser humano sin distinción alguna. Por su naturaleza, pues estos principios no tienen que ser redactados ni plasmados en un ordenamiento jurídico, como en el caso del derecho natural. Bueno, aquí es un personaje un gran autor que básicamente se relaciona con las críticas de la religión entre el justnaturalismo. Santo Tomás de Aquino en 1225 a 1279. Su ocupación fue filósofo, teólogo escolástico y director de la Iglesia. Realizó un compendio de catecismo de la Iglesia Católica. Como parte de la ley natural, es el puente que une la ley divina
con las leyes humanas, contingentes, cambiantes, y que pueden estar equivocadas. La ley eterna comprende toda la ordenación racional del universo. Sus obras principales fue la Suma contra los gentiles, Suma teológica, gestiones libres y gestiones disputadas. Aquí hace una diferencia entre la fe y la razón. La razón es muy limitada para conocer a Dios. La herramienta natural del hombre es conocer el mundo. Por razón Dios dice, Dios es simple, y por fe es que la gracia de la fe acepta y perfecciona la naturaleza. El positivismo. El positivismo se conoce también como positivismo jurídico a la corriente filosófica del área jurídica que se basa en separar y diferenciar los términos del derecho y la moral. Por consiguiente, no existe un vínculo entre ambos. También tiene como objeto de estudio el derecho positivo en sí mismo, en el cual ha desarrollado a partir de una serie de necesidades y fenómenos sociales que deben ser regulados por la ley. El positivismo no realiza ningún tipo de interpretación moral sobre las leyes o normas, y tampoco les otorga un valor social o moral. Lo que importa es la ley como tal, sin sumarle interpretación alguna, mucho menos si es tendencia metafísica. Para el positivismo, las normas y leyes jurídicas son creadas por el ser humano, son únicas, verdaderas. Es decir, el positivismo surge de la propia condición humana. Pues aquí el positivismo básicamente ya hace una separación de lo que se refería a el naturalismo, que viene siendo, aquí ya define lo que es el derecho y la moral, y pues básicamente estudia más el derecho positivo. También existen varios tipos, que es la teológica, que corresponde a la infancia de la humanidad. En esta época las personas dan explicaciones mágicas a los fenómenos naturales. También creen que ciertos fenómenos son causados por seres sobrenaturales o dioses. Se basaban en cuanto a las religiones de la sociedad, que pues básicamente tenían la creencia de que las leyes eran dadas por Dios, y en cuanto a la naturaleza. La metafísica o filosófica, el estudio, el hombre deja de creer en seres sobrenaturales y ahora comienza a creer en ideas, por lo que las explicaciones son racionales. Se busca el porqué de las cosas, se sustituye a los dioses por entidades abstractas y termina metafísico. En esta etapa ya el hombre empieza a crear ideas y busca la razón, el porqué de las cosas, para tener términos metafísicos y así poder tener una explicación razonable sobre lo que se le ocurre en mente descubrir. La parte científica o positiva, pues ya la definitiva. Aquí nuestro autor Augusto Comte dice que la mente humana renuncia a la búsqueda de las ideas absolutas y en vez de esto ahora se dedica a estudiar las leyes de los fenómenos. El conocimiento se basa en una observación y la experimentación y se expresa con el recurso de la matemática. Se busca el conocimiento de las leyes de la naturaleza para su dominio técnico. Aquí en la fase científica
pues ya el ser humano que busca ya estudiar las leyes de los fenómenos. En cuanto al conocimiento, también no solo busca más a fondo y ampliamente el cómo se aplica las leyes de ciertos fenómenos, también acuden a las matemáticas para tener buenos resultados y cálculos sobre las ideas y los inventos que realizaron en esos tiempos. Bueno, aquí un autor sobre el positivismo es John Stuart Mill, que fue en 1806 y 1873. Su biografía es máximo exponente del positivismo inglés, a diferencia del positivismo francés. No está desembarcado en su totalidad por el modelo epistemológico matemático, sino por el modelo empirista de la ciencia moderna, ocupación filósofo, economista y político escocés. Sus principales obras fueron Principios de Economía Política en 1848 y Sobre la libertad y la religión en 1859. Como características que él considera fue que intentó convertir la ética y la moral en ciencia positiva como único modo de realización de las transformaciones sociales y de la consecución de la felicidad colectiva. Positivismo es una filosofía fundamental moderna de las ciencias físico-naturales. Positivismo jurídico corriente que nace y se desarrolla en el siglo XIX, producto de las bases epistemológicas del conocimiento del derecho. También él utilizó el método interpretativo, gramatical, histórico y lógico. Esto dice que permite tener una posición epistemológica en la práctica del abogado. El positivismo jurídico, frente al justnaturalismo, es una corriente laica o racional que explicó el derecho como el producto de la razón del hombre, no de su voluntad. Esta está en contra de la teología y la metafísica. Él insiste en separar la ética, la moral y la religión. Esto también hizo que el positivismo invadiera las ciencias sociales. Aquí el autor ya hizo una diferenciación en que la teología y la metafísica ya no podían estar juntos con la ética, moral y religión. Él tuvo varios tipos de métodos para llevar a cabo la práctica la epistemológica en el abogado. Y pues esto fue hizo que las ciencias sociales tuvieran su propia definición, sus propias disciplinas. El neoconstitucionalismo. Él establece nuevos desarrollos impositivos, es decir, prescriben lo que debe ser el derecho y no solo lo que el derecho, de tal suerte que la idea de extender aún más las garantías de protección de los derechos humanos. Bueno, el inicio del neoconstitucionalismo fue en la Segunda Guerra Mundial. En Alemania se da un verdadero giro de la administración de la justicia, pues la jueza y el juez dejan su rol de simple aplicador de la ley
busca administrar justicia de manera justa y probatoria. La Constitución de la República vigente, tratados internacionales de derechos humanos, son el sistema jurídico por las juezas y jueces para garantizar los derechos humanos. A lo largo aquí de la Segunda Guerra Mundial, pues se vino una devastación de la administración de la justicia y pues los jueces y las juezas buscaron la manera que sea justa y probatoria para que el sistema jurídico garantice los derechos fundamentales y aquí se dividen en tres etapas, que fue el neoconstitucionalismo contemporáneo. Es una doctrina que surge justamente en conexión con el desarrollo del proceso de constitucionalización del derecho y que pretende superar y en un sentido suplantar ya sea al positivismo jurídico y al justnaturalismo. Bueno, aquí en esta parte pues el neoconstitucionalismo contemporáneo básicamente desarrolla un proceso para que se haga la constitucionalización del derecho en un sentido amplio, y ya se va eliminando lo que viene siendo el positivismo y el justnaturalismo en cuanto a la evolución que ha tenido dichas teorías. El neoconstitucionalismo teórico es como una teoría del derecho, aspira a describir los logros de la constitucionalización, es decir, de ese proceso que ha comportado una modificación de los grandes sistemas jurídicos contemporáneos respecto a los existentes antes del despliegue integral del mismo. Básicamente aquí se basa en la teoría del derecho, que esto ha sido que varias acciones sean efectivas en cuanto a la constitucionalización en el proceso en el que se han ido modificando los ordenamientos jurídicos, es decir, la creación de las leyes o modificaciones que se han realizado actualmente. El neoconstitucionalismo ideológico. El objetivo de la limitación del poder estatal, que era por contrario absolutamente central en el constitucionalismo y garantizar los derechos fundamentales, se caracteriza como un Estado constitucional y democrático de derecho. Progresa en el occidente y se expande en el mundo. Bueno, aquí ya tenía como único objetivo un límite en los poderes y así conforme a su evolución ir garantizando los derechos fundamentales de nuestra Constitución en lo que viene siendo un Estado constitucional y democrático. Y así esto se va expandiendo internacionalmente a otros países y de ahí surge el neoconstitucionalismo. Aquí son unos autores del neoconstitucionalismo. Es Manuel Atienza. Él aporta que es una teoría estándar para referirse a una teoría de la argumentación jurídica, es decir, la valoración crítica de su conjunto, en orden de un sistema jurídico. Ha sido utilizada en la literatura, es decir, en el problema de determinación y ascripción. La argumentación jurídica cae en la falacia de la indeterminación, criticar la postura de cierta teoría. Bueno, nuestro autor nos dice que hace referencia que se basa en la teoría de la argumentación jurídica, pero no solo debemos de checar eso, sino que también debemos tener
considerar un valor, una crítica, un orden en los ordenamientos jurídicos, y pues la argumentación jurídica a veces cae en la falacia que puede caer en términos incorrectos en determinadas teorías. Para Miguel Carbonell, el Estado constitucional de derecho es un modelo de organización social que ha tenido una permanente evolución. La teoría neoconstitucional suministra el sistema jurídico y el trabajo de los juristas. El derecho constitucional es muy útil para poder aplicar un impacto en la forma de trabajar de los juristas. Para el autor, él considera que ya es un Estado constitucional y pues el neoconstitucionalismo solo es una teoría, y en cuanto a su evolución les ha servido para aplicar el derecho constitucional en la forma del trabajo de los juristas. Y para quienes practican el derecho, Luis Ferrajoli tiene un pensamiento que hace la diferencia del constitucionalismo es de dos formas, como una superación del positivismo jurídico en sentido tendencionalmente justnaturalista o perfeccionismo realizado a cabo de la terminológica. Considera que los principios de justicia son de carácter ético y político. Esto hace que desaparezca el positivismo jurídico y separa el derecho y la moral, o entre la validez y la justicia. El autor nos quiere dar a entender que él tiene un concepto de los principios de justicia que son éticos y políticos, en lo cual separa el derecho y la moral, así como la validez y justicia. Matt Corny, racionamiento jurídico es un caso altamente institucionalizado del razonamiento moral. Se trata de casos límites en los que está claro que se debe hacer y aparece en el horizonte varias salidas, como razonables. Se trata de ir acotando campo de posibilidades. El autor ya tiene un conocimiento sobre el razonamiento jurídico, pero él dice que tiene un límite y pues hay varias posibilidades y salidas para ir acatando el campo de posibilidades en cuanto a la razón. Aquí les voy a hablar más a fondo sobre el autor Manuel Atienza. El constitucionalismo no positivista se conecta de manera muy estrecha con la argumentación jurídica. El Estado constitucional supone, sin duda, mayores exigencias de argumentación a los jueces y en general a los juristas que el Estado de Derecho legislativo. Un límite notable del positivismo jurídico que ha sido puesto de manifiesto por diversos autores es su carencia de una teoría de la argumentación. La tesis de la unidad de la razón práctica supone la incorporación del derecho de argumentación moral. El objetivismo moral es un presupuesto para entender la exigencia de los órganos públicos que tengan que fundamentar sus decisiones. Bueno, básicamente se basa que para el constitucionalismo debe de haber una argumentación jurídica muy amplia y muy exigente en cuanto a jueces y juristas. El Estado del Derecho legislativo tiene un límite
en cuanto al positivismo jurídico, y diversos autores en cuanto a la teoría de la argumentación ponen en razón a la práctica en cuanto a la argumentación moral del derecho, y el objetivo es entender, fundamentar la argumentación jurídica. El neo viene todavía a aumentar la confusión, pues en algunos de los anteriores significados puede comprenderse que se use esa expresión neoconstitucionalismo, pero la misma resulta desconcertante. A lo que queremos referirnos es a una teoría, a una concepción general del derecho, simplemente porque no ha habido ninguna anterior que pudiera llamarse, que se haya llamado constitucionalista, de manera que el neo simplemente está de más, y uno está tentado a pensar que el éxito que ha conocido pudiera deberse a razones semejantes o a las que hacen que prefiera hablar de influenciar en lugar de influir, de concretizar, en lugar de concretar, o de direccionar en lugar de dirigir. O sea, una corrupción de la lengua basada en una falsa impresión de que alargar una palabra es forma de agregarle sofisticación, profundidad a su significado. Aquí se refiere que al neo podría aumentar una cierta confusión en cuanto al neoconstitucionalismo, porque simplemente tiene razones semejantes, y pues en un sentido amplio esto puede ser una confusión por agregarle más profundidad al significado. El concepto de argumentación suficientemente amplio y sistemático que permita articular la dimensión lógico-formal con la dimensión material y la dimensión pragmática, retórica y dialéctica, y que contribuya por ello a guiar a los juristas en la resolución de tres cuestiones capitales de su práctica: cómo entender y analizar una argumentación que ha tenido lugar en algún campo o instancia jurídica, cómo evaluarla y cómo argumentar. Aquí nos dice que la argumentación prácticamente debe de llevar un sistema en cuanto puede ser lógica, formal, material, pragmática, retórica y dialéctica. En cuanto a los juristas, pues deben de utilizarla en la práctica, y debe de ser entendible y ser analizada, evaluada y argumentativa en cuanto a una argumentación adecuada. Me limito al señalar que se trata de un procedimiento racional, formalizable desde el punto de vista lógico, en relación con el cual sí que pueden establecerse criterios de control racional, aunque no sean los de la lógica formal, sino los criterios de racionalidad práctica. Por lo demás, tampoco los criterios estrictamente lógicos son suficientes en el caso de la subsunción, puesto que su manejo supone el establecimiento de las premisas, y esta última no es una operación lógica deductiva.
Un claro ejemplo creo que sería la premisa menor, la premisa mayor y la conclusión. En su opinión, esa subordinación de la ley a la Constitución implica todo un cambio de paradigma teórico que se plasma en la existencia de dos niveles de la normatividad y la validez. Se plasma en la existencia de dos niveles de normatividad y de validez jurídica. La validez simplemente formal o vigencia, conformidad de las normas con criterios formales y procedimentales. La validez plena, que es la conformidad además de los criterios sustantivos establecidos en la Constitución, en los principios y en los derechos fundamentales. También en cuanto a la ideología, el neoconstitucionalismo se caracteriza por valorar positivamente el proceso de constitucionalización de nuestros derechos y por propugnar una defensa y ampliación. Aquí se refiere que el neoconstitucionalismo es caracterizado por el proceso de constitucionalización de los derechos fundamentales, que son nuestras garantías fundamentales que están establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y además pues están para defendernos, protegernos, garantizar nuestros derechos fundamentales. Nuestro autor, Manuel Atienza, aquí lo vamos a explicar ya biográficamente y lo que aportó aparte de sus teorías. Bueno, Manuel Atienza se llama en realidad Manuel Atienza Rodríguez, es un jurista y filósofo del derecho español. Estudió su licenciatura en Derecho en la Universidad de Oviedo y posteriormente obtuvo el título de doctor en Derecho en la misma universidad, con una tesis sobre la filosofía del derecho en Argentina bajo la dirección de Elías Díaz. En el año de 1976 se ha desempeñado en el ámbito académico y ha sido profesor y conferencista de numerosas universidades en todo el mundo, así como en tribunales y en escuelas judiciales. Bueno, nacimiento el 24 de septiembre de 1951, a la edad de 69 años. Nació en Oviedo, España. Ocupación: profesor universitario y jurista. Estuvo dando clases en la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Oviedo. Como principales libros y obras fue La guerra de las falacias, La filosofía del derecho argentina actual, Sobre la analogía del derecho, Introducción al derecho, Las razones del derecho, Tras la justicia,
100 preguntas sobre conceptos básicos del derecho, las piezas del derecho, derecho y argumentación, contribución a una teoría de la legislación, 3 lecciones de teoría del derecho, el sentido del derecho, bioética y derecho y argumentación, el derecho como argumentación, ilícitos atípicos, fragmentos para una teoría de la Constitución, para una teoría pospositiva del derecho, bases teóricas de la argumentación jurídica, cómo analizar una argumentación jurídica, curso de argumentación jurídica, podemos hacer más, otra forma de pensar del derecho, filosofía del derecho y la transformación social, comentarios e incitaciones, una defensa del positivismo jurídico, argumentación legislativa, apología del derecho y otros ensayos. Aquí el concepto de argumentación que tiene lugar en el ámbito de producción del derecho. Esto implica darse cuenta del proceso de producción de las normas jurídicas o serie de intentaciones que tienen lugar entre elementos distintos, los editores, los destinatarios, el sistema jurídico, los fines y los valores de las normas. Prácticamente la argumentación basada en el ámbito de las ramas del derecho, existen normas jurídicas y también un ordenamiento jurídico donde le da el valor a la norma. Argumentar significa dar argumentar significa dar razones en cuanto a interpretación, también en cuanto a un hecho. En los tribunales se usa la argumentación jurídica para convencer a los juzgadores de las distintas teorías de un caso y el mejor argumento en cuestión de argumentar, puedes dar tu mejor argumento que puedas, y en cuestiones de argumentación jurídica también deberías de convencer a los juzgadores. La argumentación también se aplica en las teorías de delito de un caso, también en la forma de interpretar con términos jurídicos, y pues prácticamente debes de tener una buena argumentación para convencer y tener los elementos basados en la argumentación jurídica. Muchas gracias por su atención y eso es todo. Espero les haya gustado.